Un día de sorpresa y éxito para el mundo. Dos astronautas estadounidenses amerizaron en el Golfo de México a bordo de una cápsula espacial. Se trató de la primera misión tripulada de una empresa espacial en asociación con la NASA. La cápsula amerizó frente a las costas de Pensacola, en Florida, sin haber sufrido daños al atravesar la atmósfera. Provenía de la Estación Espacial Internacional. Y en el primer fin de semana sin toque de queda por la emergencia del coronavirus, cientos de guatemaltecos salieron a las calles. Este es el caso, como ve en pantalla, de la Sexta Avenida de la Zona 1 de la capital. Familias enteras decidieron salir a dar el respectivo paseo del domingo, incluso sin respetar el distanciamiento social. ¿Qué les parece? Con estas imágenes, iniciamos. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y como siempre es un gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas, así que vamos a nuestros titulares. Este fin de semana Guatemala superó los 50,000 casos positivos de coronavirus y está por alcanzar los 2,000 fallecidos. Más de 300,000 vehículos circulan en la ciudad de Guatemala en el primer fin de semana sin restricciones, mientras cientos de personas salen a las calles, visitan playas y otros puntos del país. Vicepresidente de la República acciona contra resolución de la Corte Suprema de Justicia que da trámite a su antejuicio. En nuestro segmento Frente al COVID-19 hablamos con la doctora Mayra Mota sobre las pruebas de COVID-19 que analiza la USAC. Isaías se degrada a tormenta tropical tras azotar el archipiélago caribeño de las Bahamas. Bien, les cuento que Guatemala comenzó el mes de agosto llegando a los 51,306 casos registrados de coronavirus y en medio de protocolos de prevención para la reapertura. Según los datos del tablero de salud actualizado este domingo, se registran otros 328 casos de COVID-19, pero únicamente se realizaron 1,413 pruebas. Esto representa el número más bajo de toda la semana y solo se obtuvo el resultado de 981. También fallecieron otros 36 pacientes y el total de fallecidos es de 1,995. Esta última actualización corresponde al sábado 1 de agosto hasta la medianoche. Se estima que 59 personas se recuperaron debido a que en la actualización del tablero se registran 38,416 casos recuperados estimados. Finalmente, los casos activos estimados son de 10,895, como lo observa en su pantalla. Bueno, y en más noticias les cuento que el tráfico este fin de semana se incrementó considerablemente en las áreas metropolitanas. La PMT de Guatemala, por ejemplo, reportó
que los accidentes de tránsito se duplicaron en los últimos 4 días debido a que el gobierno permitió la movilización de vehículos por más horas. El país vivió su primer fin de semana sin restricciones después de más de 4 meses de decretarse limitaciones en la movilidad de personas para contener los contagios de COVID-19. Pero el levantamiento de estas restricciones también ha provocado mayor afluencia vehicular, concentraciones y accidentes de tránsito. Según Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, alrededor de 300,000 vehículos transitaron en la ciudad solo el sábado sin restricciones. La mayor afluencia se reportó alrededor de los mercados y centros comerciales ubicados en la zona 10, 11, 17 y 18. Montejo también dijo que observaron que miles de personas transitaron hacia las salidas de la ciudad, siendo la calzada Aguilar Batres una de las más congestionadas y afectadas. A esta le siguen la ruta interamericana, carretera a El Salvador y con menor afluencia la ruta al Atlántico. Y fíjese usted, los centros comerciales en Chichicastenango, Quiché, un centro turístico y uno de los mercados más grandes del departamento lucían abarrotados en algunos de los centros o comercios privados. Sí se cumplieron las medidas de seguridad sanitaria, pero en el centro comercial municipal la persona que ofrecía alcohol en gel en la puerta era ignorada. Adentro funciona un mercado de verduras, el cual estaba lleno de grupos de personas por todos lados. En el mercado de artesanías ya no cabían las personas y no respetaron el distanciamiento social, como usted los observa en su pantalla. El transporte urbano sin ningún control de las autoridades municipales, con aglomeraciones para abordar las unidades, las cuales también viajaban a su máxima capacidad. Chichicastenango es el municipio del Quiché con el mayor número de habitantes en ese departamento. Y algunos restaurantes de Antigua Guatemala comenzaron a ofrecer servicio de mesas con menos del 50% de su capacidad con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. En el portal de las panaderas y del ayuntamiento, así como en la icónica calle del Arco, unos 7 restaurantes abrieron sus puertas al público, además de continuar con su servicio a domicilio. Sin embargo, los visitantes y comensales eran muy escasos durante este fin de semana. Algunos propietarios aseguraron que con esta reapertura la reactivación económica podría ir en aumento, lo que significa volver a activar a la mano de obra que tuvo que ser suspendida. Y el desalojo de comerciantes de un sector del mercado La Terminal en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, dejó al menos 16 personas heridas según fuentes municipales. Durante la diligencia, los ánimos se caldearon, lo que llevó al enfrentamiento entre inquilinos del mercado y las fuerzas de seguridad, ocasionando que los arrendatarios le lanzaran piedras y distintos objetos a los agentes de seguridad, quienes respondieron disparando bombas lacrimógenas y para dispersar, por supuesto, a la multitud enardecida. Según William Cucul, de Servicios Públicos de la Municipalidad de Cobán, hubo 16 heridos, entre ellos uno tenía una fractura expuesta en el brazo izquierdo. De los comerciantes no se registraron heridos. El presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, José Chantechik, indicó que no les habían comunicado de esta acción municipal y que una notificación de hace 2 meses había quedado sin efecto. Agregó que los comerciantes están preparados para llegar a las últimas consecuencias. Y en más noticias les cuento que el Servicio de Transporte Público lleva una semana con luz verde para iniciar operaciones. Sin embargo, no en todos los municipios ha ocurrido por falta de consenso en cuanto a fijar una tarifa para el usuario.
Después de 4 meses, el transporte público y el extraurbano tienen ya luz verde para comenzar a prestar sus servicios, pero son pocos municipios donde ya se ha reactivado esto, debido a que las unidades no solo deben cumplir con los protocolos de seguridad, sino el costo del pasaje. De las rutas que ya han comenzado a funcionar está la de Fraijanes, cuyo costo solo subió un quetzal. Para que no se violen estas disposiciones o estas reglas, la municipalidad implementó un grupo de supervisores que se encuentran en las paradas y ellos paran los buses y cuentan a las personas que llevan dentro, verifican que el piloto lleve su protección, que exista la gel y que también les pedimos alfombra con cloro o algún tipo de desinfectante. En Santa Catarina Pinula ya se inició con la autorización de los protocolos de seguridad. Además, se estableció que no se podrá aumentar el costo del pasaje, por lo que ahora la habilitación depende del Ministerio de Salud. Una de ellas, que es la más preocupante, es que las unidades tendrán que ir al 50% de ocupación. Y desde la municipalidad ya le hicimos saber a los transportistas que no está autorizado ningún alza al costo del pasaje, ya que tenemos que cuidar la economía de todos los vecinos que han sido tan afectados en esta pandemia. De momento, las municipalidades de Mixco y Villanueva señalan que desconocen la fecha en la que se podrían reanudar las operaciones de los transportistas debido al aforo limitado y las medidas de desinfección. Ellos han planteado subir el costo del pasaje entre 3 y 4 quetzales más al que se cobraba antes de la pandemia, situación que los alcaldes no piensan autorizar, por lo que han solicitado un subsidio al gobierno central. Pero a la incertidumbre en muchos municipios del costo del pasaje y las medidas de prevención de las unidades, se suman que los grupos extorsionistas han regresado. Ahora ya hay una amenaza también de presuntos grupos delincuenciales dedicados a la extorsión, que reactivándose el transporte colectivo, ellos están exigiendo a los transportistas y pilotos que se pongan al día en las mal llamadas cuotas que a ellos les pagan o les exigen que les paguen. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y mire usted, automovilistas aprovecharon este fin de semana para viajar a la costa sur, lo que se vio reflejado en las garitas de cobro de la autopista Palín-Escuintla con sentido al sur, ocasionando largas filas. El objetivo de muchos fue visitar las playas, sin embargo, estas aún permanecen cerradas, por lo que la policía procedió a retirarlos. El tránsito de vehículos por la autopista Palín-Escuintla había disminuido, pero esto cambió durante el primer fin de semana, donde ya no hay restricción de movilidad en automóvil. Comento que el día de ayer sábado se observó un aumento en el aforo vehicular en dirección hacia el sur de la ciudad. La semana pasada tuvimos un aforo de aproximadamente 11.000 vehículos diarios y para esta semana pues ya se presentó un aumento del 12%, lo cual significan aproximadamente 1.500 vehículos más después de las nuevas disposiciones presidenciales emitidas el domingo pasado. Usuarios de esta carretera expresaron su rechazo ante las nuevas medidas y aunque las consideran de inoportunas, continuaron su viaje. La mayoría se dirigió a las playas y debido a que permanecen cerradas, la PNC realizó el retiro de los visitantes. Lo que nos queda es trabajar, no hay que tenerle miedo, hay que tomar todas las medidas de precaución, ¿verdad? Y a seguir adelante, ¿verdad? Porque es lo que nos queda. Exageradamente pésimo porque el gobierno no ha apoyado a nadie. La economía está cayendo y nos vamos en depresión, creo yo. Creo y estoy seguro de que esto está malísimo. La economía no va a fluir ahí. Yo creo que se nos avecina una gran pobreza. Iztapa, San José, Nueva Concepción y Tiquizate tienen acceso al mar y están en alerta roja. Tan solo Zipacate se encuentra en anaranjado. Según las disposiciones, no está permitido el ingreso a las playas y tampoco la apertura de centros turísticos. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. En unos instantes le presentamos los hechos que marcaron la semana número 20 del coronavirus en el país. Esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. El vicepresidente Guillermo Castillo accionó contra la resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron luz verde para que el Congreso de la República pueda integrar una comisión para investigarlo.
Este domingo, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, luego que el viernes diera trámite a una solicitud de antejuicio por el supuesto nombramiento ilegal de una abogada al frente de la Senavet. Según la ley, para el nombramiento del secretario de la Senavet, se debe realizar una convocatoria para la conformación de una comisión revisora que analice y entreviste a los perfiles y a partir de ahí escoger a la persona idónea. Castillo explicó que este nombramiento se hizo de forma temporal para completar el periodo de 2 meses del secretario anterior que renunció, mientras se iniciaba con el proceso de elección del nuevo funcionario. La resolución de fecha 31 de julio de 2020 tuvo el voto favorable de 9 de sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que la solicitud de antejuicio fuera enviada al Congreso de la República para el trámite correspondiente. Ahora la Corte de Constitucionalidad admitió el amparo en única instancia promovido por el vicepresidente y se le dio 12 horas a la Corte Suprema de Justicia para enviar el expediente original e informe circunstanciado y les ha señalado que en caso de que la autoridad cuestionada ya hubiera remitido los antecedentes al Congreso, deberá remitir inmediatamente el requerimiento. El Congreso, por su parte, ha señalado que aún no recibe ninguna notificación sobre este hecho. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en otras noticias, con una misa transmitida por Facebook Live, seguida de una procesión que recorrió el atrio del Templo Franciscano de Antigua Guatemala, la comunidad católica celebró el aniversario número 18 de canonización del Santo Hermano Pedro como muestra de agradecimiento. La procesión del Santo Hermano Pedro recorrió el atrio del Templo Franciscano para conmemorar el 18 aniversario de canonización, pues su ejemplo de vida continúa a través de las obras sociales que llevan su nombre. Tenemos las obras sociales del hermano Pedro, donde él está ahí, donde celebramos la fiesta del hermano Pedro, pero lo encontramos vivo en los corredores que se llenan atendiendo a los enfermos día a día en las obras sociales. El 9 de mayo pasado se desplomó en el Calvario el árbol del esquizúchil que el hermano Pedro sembró hace 363 años, pero de uno de sus troncos se talló una imagen que acompañó la procesión. Esta imagen para mí realmente es una reliquia, debido a que con el arduo trabajo que hicimos muchas personas, logramos tener la idea de que se podía dar alguna utilidad a la madera, santa madera le digo yo, porque es del árbol que sembró el hermano Pedro. Las obras sociales del Santo Hermano Pedro en el 2019 atendió a 354.688 pacientes. Guatevisión, Julio Sicán. Bueno, y esta semana el mundo superó las 650.000 muertes por coronavirus y el número de contagios registrados desde el inicio de la pandemia también superó los 18 millones. En el mundo hemos visto cómo al iniciar procesos de reapertura se registran repuntes de casos. Países cercanos como Costa Rica ya lo vivió, pero también Estados Unidos, Italia, España, Irán y la misma China, entre otros. En Guatemala hay expectativa por lo que pueda suceder en los primeros 15 días de agosto después de la flexibilización de medidas. Mientras se vive una reapertura, queda observar el comportamiento de casos en los siguientes días. Comercios, restaurantes y turismo buscan una recuperación económica que se pueda reflejar en el último trimestre del año. A ver qué pasa. Y bueno, esta semana estuvo marcada por el reinicio de actividades, como ya se los hemos mencionado, y la preocupación por un posible repunte de casos en los siguientes días si las personas no siguen las medidas de prevención. Esta es la crónica de la semana número 20 del coronavirus en el país. Lunes 27 de julio. La semana número 20 del coronavirus en Guatemala inició con la reapertura de algunas actividades. Las personas salieron a las calles e iniciaron su jornada laboral. Aunque las disposiciones mandan normas específicas sobre el distanciamiento social y medidas de prevención, en varios puntos se observó que estas no fueron respetadas. Mientras tanto, algunos restaurantes abrieron sus puertas. Estos restaurantes y comedores ya han entrado en una primera fase de reapertura. El cartel de únicamente servicio a domicilio o para llevar ya no hace falta. Pero con un aforo de que ahora se estableció el 25%, podemos tener un máximo de 8 y 10 personas. 10 personas. 10 personas es lo más que pueden estar. Martes 28 de julio. 57 personas fueron capturadas por no respetar el toque de queda.
La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que es responsabilidad de cada ciudadano cuidarse y evitar contagios. No es una feria, no es una fiesta, o sea, la epidemia no se ha terminado. Estamos en el pico medio de la epidemia. La responsabilidad de aquí en adelante es de la población. La apertura progresiva de la economía, quiero repetir, no nos está llamando a tener esas aglomeraciones en las que es más probable que nos vayamos a contagiar. Por la noche se informó que Alan Rodríguez, presidente del Congreso, fue trasladado al Hospital Militar por complicaciones de síntomas de COVID-19. Miércoles 29 de julio, la Coprecovid entrega un informe quincenal al Congreso de la República y advierte de posibles repuntes de casos en algunos departamentos. Y el Ministerio de Salud da a conocer que la ocupación de camas por pacientes de COVID-19 en hospitales de 7 departamentos supera el 95%. Jueves 30 de julio. Este día Guatemala reportó por primera vez más de 5,000 pruebas de coronavirus realizadas. Sin embargo, este número incluye datos de laboratorios privados y del ICS. Viernes 31 de julio. El Transmetro comenzó a funcionar esa mañana con unas 40 unidades en la línea 13. En las estaciones se observó medidores de temperatura y dispensadores de gel, y las unidades solo podrán circular al 50% de su capacidad. El mes de julio terminó en Guatemala con casi 50,000 casos registrados de coronavirus y a punto de llegar a los 2,000 fallecidos, pues ese día el tablero mostró un total de 49,789 casos positivos y 1,924 fallecidos. Así las cosas en esta semana que está terminando. Les cuento ahora que un nuevo estudio de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Minnesota analiza cómo se propaga el coronavirus en el interior de los ambientes, como lo son las aulas, y sobre todo cómo se mueve el virus en los que usan aire acondicionado. El estudio sobre cómo se comporta el virus en espacios pequeños podría ayudar a empresas y escuelas a tomar precauciones para reducir la posibilidad de transmisión del COVID-19 a medida que se vuelve a abrir. Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial contra la Emergencia COVID-19, compartió un estudio realizado por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que muestra cómo puede propagarse el nuevo coronavirus en un salón de clases. Dicho estudio forma parte de una investigación en el cual se modela la transmisión del virus en el aire a través de aerosoles que son expulsados por la boca cuando una persona exhala o habla. En la imagen computarizada se muestra cómo en un aula pequeña se podría transmitir COVID-19 de un maestro asintomático según dónde está colocada la ventilación, escribió Asturias, que también señala que son datos importantes para el regreso a clases en Guatemala durante esta epidemia. El estudio del profesor Hyaron Hong muestra las áreas rojas del aula o la clase que se contaminarían más por aerosoles del coronavirus y da una muestra que tiene un aula con aire acondicionado donde se tiene mayor riesgo y otra con ventilación natural. Asturias señaló que basados en estos estudios, la ventilación y el aforo en las clases, así como el tiempo de cada clase, será importante para evitar el riesgo de contagio en el regreso a las escuelas. La fecha de cuándo esto podría ocurrir en el país aún no está definida, pues según ha indicado el Ministerio de Salud, esto se realizaría cuando se llegue a verde en el semáforo epidemiológico. Estamos evitando aglomeraciones y las clases, como ustedes bien lo saben, de universidades o de escuelas o de colegios representan aglomeración. Eso va todo en su debido tiempo. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Al regresar de la pausa, hablamos con la directora del laboratorio que realiza análisis de pruebas de coronavirus en la Universidad de San Carlos. Esté pendiente. Esta semana hablamos con la doctora Mayra Mota. Ella es directora del laboratorio responsable de realizar pruebas de COVID-19 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos contó cómo le hacen frente al virus en estos días.
En países como Guatemala es necesario realizar más pruebas para detectar coronavirus en pacientes. Esa es una de las principales demandas desde que se reportaron los primeros contagios. El Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Animal de la Universidad de San Carlos se unió a esta tarea en junio. La doctora Mayra Mota dirige el equipo que tiene esa responsabilidad. Cuando inició la pandemia, nos dimos cuenta que el ARSA contaba con los requisitos como laboratorio para manipular virus de este tipo que pueden causar un gran daño al ser humano y deben de ser manipulados con la mayor bioseguridad. El trabajo no es fácil, sin embargo, la oportunidad de ayudar en una crisis como la que vivimos motiva. Lo que más me motivó fue que muchas de las personas que estaban trabajando en la ARSA, 3 de las personas realmente, inmediatamente nos dieron su apoyo y luego personas de fuera del laboratorio nos dieron el apoyo también para poder ayudar. Y luego se unieron universidades. Entonces, eso llena de mucha satisfacción ver cómo la interacción entre tantos profesionales y diferentes profesionales pueden hacer una diferencia. Las muestras que se analizan llegan desde centros de salud y hospitales de diferentes puntos de la República y los resultados se tienen en unos 7 días. Actualmente recibimos de diferentes departamentos como San Marcos, recibimos de Quiché, empezamos a recibir de Izabal, de Guatemala Central, de El Progreso. Y bueno, vienen las personas, nosotros solamente recibimos muestras que vienen de los centros de salud o de los hospitales, ¿verdad? Nosotros acá en LARSA no tomamos la muestra como tal, ya nosotros recibimos esas muestras que ya vienen de esos centros de salud, ellos vienen con una ficha epidemiológica, ¿verdad? El objetivo era trabajar 100 pruebas diarias, sin embargo, la meta fue superada. Nos están ingresando aproximadamente entre 250 a 300 muestras diarias. Nosotros habíamos ofrecido al principio trabajar 100, esa era nuestra meta. Sin embargo, el equipo de trabajo ha hecho un trabajo espectacular y en uno de los mejores días, nosotros trabajamos con 2 kits diferentes. Hay uno que se llama PowerCheck, que utiliza una extracción que es muy larga, y luego utilizamos un kit que se llama Tila, que es una extracción muy corta. Con este kit de Tila, cuando lo tuvimos, pudimos trabajar hasta 450 muestras diarias y pudimos trabajar muchísimas muestras en ese momento. Médicos veterinarios, bioquímicos, microbiólogos y acuicultores, entre otros, colaboran en el laboratorio. Luego tenemos un grupo de colaboradores, entre ellos hay secretarias, que han venido a ayudarnos a meter datos, porque la parte más difícil para nosotros ha sido el ingresar los datos a EpiWeb y que esto sea más ágil. Y ellas se juntaron, ofrecieron su apoyo y aquí están ingresando los datos todos los días. Aunque los resultados varían, algunos días han llegado a registrar el 90% de pruebas positivas. La doctora Mota dice que si las personas no fortalecen sus medidas de prevención, se espera un repunte de casos. Esto lastimosamente sí podría incrementar en unos 14 días más o menos. Todo este proceso ha dejado grandes satisfacciones. El hecho de que muchas personas fueran en colaboración, es decir, no están esperando una remuneración económica, sino simplemente dijimos, miren, queremos ayudar. Eso creo que ha sido muy satisfactorio, no solo para el laboratorio, sino para la universidad. Como le comenté, tenemos el apoyo también de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle se unió con nosotros hace 3 semanas, más o menos, y también ha sido muy bonito ver cómo 2 universidades tan diferentes, pero con las mismas visiones, pueden trabajar en conjunto. Eso ha sido excelente. Otra cosa es que creo que el laboratorio demostró que tenía la capacidad de poder manipular este virus, que podíamos manipular las muestras y que podíamos brindar resultados confiables. Creo que eso ha sido también muy satisfactorio para nosotros. Pero también hay desafíos para el país. Me he dado cuenta que en Guatemala hacen falta laboratorios que tengan la capacidad realmente de manipular este tipo de enfermedades. Hace falta hospitales, debería de haber un hospital en todos los municipios de Guatemala, aún por pequeño que fuera, debería haber un hospital en cada municipio y cada hospital con un laboratorio. La técnica de PCR
es antigua, realmente lleva muchos años en el mundo y lastimosamente en Guatemala son muy pocos los laboratorios que lo hacen. Entonces creo que debemos de empezar a mejorar nuestra tecnología. El convenio que permite la colaboración del laboratorio contempla la realización de 5.000 pruebas. Sin embargo, la doctora espera superar las 10.000 y continuar con el trabajo el tiempo que sea necesario y de esa manera hacerle frente al virus. En otro tipo de información, una pareja de pintores busca nuevas formas de transmitir su arte con las personas. El Lente de Domingo de Álvaro González nos cuenta más. Los días de confinamiento han dejado en muchos estrés y tensión, afectando la salud física y mental. Es por eso que artistas como Natán Lorenzana y Andrea Arriola, creadores del estudio de arte 90 grados, han adaptado su forma de dar clases y así dispersar la angustia que algunos expresan sentir. Estudio 90 grados es una academia de arte y nos centramos más que nada en enseñar los principios de realismo a través del retrato. Las clases las imparte Natán Lorenzana. Natán está dentro de los 15 mejores artistas a bolígrafo a nivel mundial. Nosotros estábamos dando clases presenciales antes de toda la pandemia, ya teníamos un recorrido de un año, estábamos dando clases en Cayalá, pero de repente cuando vino la noticia de la pandemia y que se tenía que cerrar todo, y viendo lo que había pasado en otros países que empezaba a ser, la verdad, una situación muy difícil para lidiarla psicológicamente, dijimos que esa sería una buena oportunidad para poder venir y trasladar todo lo que estamos haciendo en persona, en línea. La implementación virtual de sus cursos les permitió llegar a personas del interior de la República e incluso de otros países, como Estados Unidos y Brasil. Cuando teníamos las clases presenciales, la gente preguntaba si lo teníamos en el interior, en otros departamentos, y nosotros decíamos no, solo en la capital. Hemos tenido la oportunidad de poder venir y compartir de esto, no solo en el interior del país, sino que también a nivel latinoamericano. Y eso ha sido muy lindo porque hemos llegado incluso a países que no son ni siquiera de habla hispana, como Brasil. El tipo de aprendizaje ha sido para los usuarios una especie de terapia, para así sobrellevar la situación actual. Cuando nosotros lanzamos estos cursos, algo que nos dejó mucha satisfacción es de que había gente que nos decía y nos comentaba de que gracias por hacer, por ejemplo, las transmisiones en vivo que las hacemos gratuitas a través de Instagram, porque les ayudaba a olvidarse de la situación, servía como un descanso. Fomentamos mucho ese sentido y sentimiento de comunidad, entonces la gente no se sentía sola. Pese a que también ha sido difícil atravesar esta situación para los creadores del estudio 90 grados, como artistas no han desistido en aportar valor en la vida de las personas que los ven en las transmisiones en vivo. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram como Estudio 90 grados, nuestro sitio 90grados.art. Por el momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí nosotros damos clases gratuitas en vivo, en un IGTV, los días sábados a las 4 p.m. Y también tenemos nuestro curso paso a paso gratuito que se pueden inscribir en el link que está en nuestra biografía de Instagram y ahí pueden encontrar el paso a paso de un rostro de frente y de perfil. La verdad es de que todos sabemos dibujar ya desde que empezamos a poder escribir, a poder hasta escribir nuestro propio nombre. Si tú ya sabes soñar y ya has soñado, tú sabes dibujar. Entonces lo que tienes en mente lo puedes plasmar en una hoja. Solo es de enseñarle a tu mano a crear los trazos. En más noticias nacionales, las municipalidades del país tienen hasta el 2 de mayo de 2023 para construir al menos 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en sus municipios. Esta responsabilidad es de las alcaldías desde que se creó el reglamento 236-2006 hace 13 años, pero el plazo se ha prorrogado en 5 ocasiones, ya que los jefes ediles se excusan de no contar con presupuesto ni terrenos para montar la infraestructura.
El costo de una de estas plantas de tratamiento oscila entre los 10 y 15 millones de quetzales, según lo dijo el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Cierón, quien el sábado inauguró una de las 10 que en total tendrá este municipio. En el país actualmente hay unas 500 plantas de tratamiento. Por esto, y ante el tiempo limitado que existe para las comunas, el 23 de julio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentó la herramienta virtual llamada Sistema de Geoposicionamiento de Entes Generadores de Aguas Residuales, que buscará dar seguimiento y mejorar el control de todas las plantas e identificar contaminantes en afluentes en todo el país. Están en el proceso de construir 4 plantas nuevas. Así que ahora les cuento que representantes de la sociedad civil de Quiché suscribieron una carta de entendimiento con Gobernación y CGPlan para que se pueda agilizar la información de proyectos del Consejo de Desarrollo que soliciten las personas a través de la Ley de Libre Acceso a Información Pública. Los representantes de la sociedad civil esperan que con esta carta de entendimiento la información de los proyectos del Consejo de Desarrollo fluya hacia los vecinos que la solicitan y no se entrampen en trámites burocráticos. Esperan también que se suba a la web la información que por ley deben de mantener actualizada. La población tiene el derecho y también la responsabilidad de requerir información de los distintos programas y proyectos que el Estado lanza a la población. Lamentablemente estas informaciones a veces no llegan oportunamente o se pierde la información real y se tergiversa en muchos casos. Las autoridades de Gobernación y de CGPlan indicaron que supervisarán que los mandos medios de las instituciones cumplan con entregar la información a tiempo, además de mantener actualizados los datos en la web. Hablamos de información presupuestaria, hablamos de información de procesos, hablamos de resultados de estudios y toda aquella información que va a servir para el enriquecimiento del conocimiento de la ciudadanía en busca de su propio desarrollo. 138 millones es el presupuesto del Consejo de Desarrollo Departamental de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Ya vienen los deportes con el resumen de lo más importante del fin de semana. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso. Las condiciones del tiempo para las próximas horas las conocemos con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra. Esperamos que haya tenido un excelente domingo. A usted en casita que nos ve a través de la señal de Guatevisión, es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima de mañana y de hoy para que usted lo pueda tomar en cuenta. Iniciamos con esta imagen satelital. Tenemos cielos parcialmente nublados para esta noche con probabilidad de actividad eléctrica sobre la franja transversal del norte principalmente. En las condiciones a continuación a través de la gráfica del territorio nacional, estas son las condiciones de mañana para que usted lo pueda tomar en consideración, ya que tendremos probabilidad de lluvia en horas de la tarde y parte de la noche para los departamentos ubicados en la región de la meseta central y en las Verapaces. Para el resto de los departamentos, tormentas eléctricas, y para el departamento de Petén, cielos parcialmente nublados. Las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el lunes, inicio de semana, probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el martes y miércoles, probabilidad de lluvia también con temperaturas máximas que se registran de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:45 de la mañana y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Ya estamos de regreso. Les cuento que el ciclón Isaías fue degradado a tormenta tropical luego de azotar el sábado el archipiélago caribeño de las Bahamas, pero se espera que vuelva a ganar intensidad de huracán antes de llegar a Florida, un estado duramente golpeado por la pandemia en el sureste de Estados Unidos. Isaías fue degradado a tormenta tropical. El ciclón azotó las Bahamas como huracán categoría 1, pero perdió fuerza antes de llegar a Florida.
No obstante, las autoridades de la península estadounidense pidieron a la población mantenerse alerta, pues se esperaba que el fenómeno volviera a ganar intensidad el sábado por la noche. El aviso de las 5 hecho por el Centro Nacional de Huracanes ha degradado a Isaías a tormenta tropical. La velocidad del viento y el aire seco realmente ayudaron a debilitarlo, pero esperamos que gane fuerza en la noche hasta volver a ganar estatus de huracán. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Isaías soplaba con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se encontraba a 185 kilómetros al sureste de Fort Lauderdale, acercándose a 17 kilómetros por hora. El presidente Donald Trump firmó una declaratoria de emergencia para Florida para facilitar ayuda federal. Y les cuento, un estudio reciente señala que Guatemala tiene una de las velocidades más bajas de conexión en Internet en pleno confinamiento. Este dato resulta revelador de cara a mejorar las capacidades laborales en el país. Las redes sociales, sitios web y demás aplicaciones se han convertido para muchos en compañeras de estancia. Puede que la velocidad del Internet móvil no defraude. Sin embargo, la red de banda ancha es otra historia. Guatemala ya venía teniendo desde hace bastante tiempo un reto en el tema de velocidad. La consultora de información sobre la web iLifeBelt elaboró un estudio sobre la velocidad de banda ancha en Latinoamérica durante junio. Los resultados colocan a Guatemala justo a la cola del continente. En nuestro país pues estamos entre 2 y 3G. En otros países que entran al estándar 4G, los valores promedio de conexión son mucho más altos. En Guatemala aún no se realiza la subasta sobre la infraestructura para el uso de las redes 4G. En mayo de 2019 se confirmó que tal proceso se aplazaría para este año, pero la situación actual no ha permitido su abordaje. Volviendo al inicio, ¿qué es exactamente la banda ancha? La manera, digamos, cuando tenemos un aparatito en casa, que habitualmente le llamamos router o módem, donde no hay un límite a nivel de descargas, o sea, podemos descargar la cantidad de información que requiramos y el límite más bien está en cuanto a la velocidad de descarga. ¿Qué supone para el país estar tan atrás? Ya no da para más y las necesidades digitales implican que uno tenga que conectarse a mejores velocidades. Solo para mostrar un caso, existen plataformas de video streaming que no se pueden utilizar en Centroamérica. El aumento en el teletrabajo y la educación a distancia durante la pandemia han supuesto una carga para las telecomunicaciones guatemaltecas, que no han logrado satisfacer las nuevas necesidades. Muchas personas están en casa y las redes, de alguna manera, lo podríamos describir como que se han saturado. Y entonces hoy muchos usuarios reportan que pues no les funciona tan rápido, no les funciona tan bien. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, y otro de los temas que dejaron los periodos de confinamiento, por lo menos en Guatemala, es la necesidad de rescatar los libros, pues no muchas personas leen. Esta es la nota. En el centro histórico de la capital, Miguel Ángel Asturias tiene su guardián, pero no solo él, también matemáticos como Sokoski o incluso las Santas Escrituras, porque estas librerías de ejemplares usados esconden tesoros literarios de toda índole, y en muchos casos sus centinelas son apasionados de las letras. Yo tengo 20 años de trabajar en los libros. Lo hago casi por pura pasión. Parte de la tarde leo y escribo, ya en la noche ya ando viendo ahí las correcciones, ¿verdad? Porque me fascina el libro. Yo pienso que aparte de que me fascine a mí, y yo con esto de negocio ayudo a mucha gente también. Yo trabajé en una librería y ahí me nació. Porque el oficio del librero, que no del vendedor de libros, va más allá de la mera faceta comercial. Estoy haciendo un ensayo de las poesías de Humberto Acabal, que fuimos muy amigos con él. De toda esa lectura que hago, mi centro en sí, ese es el libro Popol Vuh, que eso hice mi tesis. Sobre todo porque, como ellos mismos reconocen, las mayores ganancias son en papel, pero no de billetes. Porque ha bajado un poquito por el internet.
no se puede decir que es muy rentable, se puede decir que nos hemos mantenido. Mantenernos es un éxito para mí. Yo creo que de estar en un lugar donde disfruto, donde a mí me gusta la pasión, estar en un trabajo, para mí que así no es trabajo. La mayoría de estos libreros del centro histórico ha encontrado en sus librerías no una forma de subsistir, sino en una forma de transmitir, a través de los libros, ese gusto y pasión por la lectura a las nuevas generaciones. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Vamos ahora a Antigua Guatemala, en donde estos días también se vieron algunos emprendimientos. Un emprendimiento que nació hace 12 años con el fin de diversificar los sabores en base a la receta heredada de doña Chusma Chan para complacer el paladar de sus clientes. Antes de la pandemia producían cada mes hasta 3,000 libras de chocolate, pero ahora solo producen menos del 50%. Para mejorar sus ventas han tenido que utilizar algunas plataformas digitales. Actualmente pues se distribuye acá en nuestra tienda, aquí en la plazuela de San Juan del Obispo, pero también estamos trabajando con las empresas GIP, ¿sí?, en Cayalá, zona 17, en la empresa Antigua Box, la empresa Adri Madera y Centro de Emprendimiento para Artesanos. Otro emprendimiento que inició hace 4 años se dedica a la elaboración de vinos de níspero y otros derivados bajo un concepto de museo para mostrar la historia de ese fruto, pues desde hace 8 años se lleva a cabo el Festival del Níspero, pero que también ha recurrido a la venta digital. Teníamos por acá la visita frecuente de personas de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo, y ahora pues la historia es totalmente contraria. Bueno, nos localizan en Facebook como Museo del Níspero, ¿verdad? También en Instagram. San Juan del Obispo cuenta con un conjunto monumental que data de 1524. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Bien, en nuestra nota de cultura, el cianotipo es una técnica de impresión fotográfica que data de 1844 y ha sido traída al presente por el artista guatemalteco Jorge Chavarría, quien ha pasado años aprendiendo y perfeccionando el proceso. Pablo Juárez nos presenta los detalles en este segmento y con estas imágenes nos despedimos, así que muchas gracias por su sintonía, que descanse, buenas noches y buen inicio de semana. Jorge Chavarría, quien se ha especializado en rescatar procesos antiguos de fotografía, trabaja actualmente en un método que combina una técnica de impresión del siglo XIX con herramientas digitales y materiales modernos. Un cianotipo es una técnica del año 1844 y que básicamente es un proceso de impresión. Se utiliza una imagen hecha en negativo. Yo lo estoy haciendo de forma digital, la versión contemporánea de un negativo fotográfico que los veíamos en los rollos de 35 milímetros o en los rollos de formato medio, y eso hacerlo por contacto, que esa es como la diferencia contra los otros procesos fotográficos antiguos de rollos de película. De acuerdo con Chavarría, este método artesanal tiene dos cualidades que lo distinguen y permiten crear piezas verdaderamente artísticas. Característica, el color. Segundo, al ser un metal que está dentro de las fibras del papel, obviamente hay que utilizar ciertos papeles de cierta calidad, algodón, acuarela, tienen alta permanencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Son procesos que garantizan que las imágenes van a durar cientos de años. El fotógrafo agrega que no se requiere de conocimientos previos para dominar la técnica, y aunque se manejan químicos, es completamente segura, por lo que se puede aprender desde los 12 años. De los procesos antiguos de fotografía, el cianotipo se caracteriza por ser de los relativamente más fáciles de aprender y que es menos tóxico.
Chavarría aprendió de manera autodidacta hasta que perfeccionó la técnica y ahora desea compartir sus conocimientos, por lo que ofrecerá 2 talleres los días 7 y 15 de agosto. Es fácil aprender con la guía correcta. Entonces, lo que haríamos en el taller es literalmente enseñar la técnica de cómo se hace este proceso, las mejores prácticas, qué no hacer, qué ha funcionado mejor. Incluso da como ciertas guías de cómo la gente puede explorar un poco más el proceso. ¿Ves? Entonces, van a ser 2 fechas, más o menos son 3 horas, 2 a 3 horas, dependiendo de la cantidad de los grupos del taller. Se va a hacer en línea. Y vamos a hacer el envío de un kit con todos los materiales necesarios, los papeles, algún negativo fotográfico, la base del vidrio, todo para que las personas literalmente lo reciban en su casa, con las direcciones en Zoom y algunas guías que vamos a enviar antes para que lo puedan realizar y básicamente tener una guía en línea de estos procesos del siglo XIX. Si desea conocer más información sobre este taller o inscribirse, puede hacerlo comunicándose con la Galería Sol del Río por medio de su correo electrónico o sus redes sociales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.